Bueno, ahora sí, ¿cómo están? Mil gracias por estar ya en estas reuniones un poquito más avanzadas del curso. Ya estamos cerquita del final, nos faltan poquitas reuniones para poder terminarlo, pero bueno, así todo nos queda bastante para discutir y creo que la reunión de hoy va a servir para eso. Les comento en líneas generales qué es lo que vamos a charlar hoy, qué es lo que vamos a discutir hoy. Ya la vez pasada estuvimos viendo los distintos sentidos en los que se podía llegar a hablar de positivismo, e hicimos una especie de recorrido que nos permitía identificar algunos de los supuestos del positivismo a lo largo de las distintas propuestas que levantaron esa bandera, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer hoy es justamente ver qué es lo que los positivistas lógicos, y en particular Carnap, piensan que está en el bando de enfrente, ¿sí? O sea, vamos a ver cómo supuestamente los integrantes del Círculo de Viena se contraponen a la metafísica. Y para eso vamos a entrar directamente de lleno en lo que Carnap propone, ¿sí? Ustedes me podrían decir tranquilamente, bueno, ¿cómo define la metafísica Carnap? Bueno, esa definición recién va a aparecer al final. Entonces, primero vamos a tener una gran pelea contra un monstruo metafísico que no sabemos bien de qué se trata, y si al final vamos a entender un poco más qué es lo que Carnap entiende por metafísica en concreto. Y así todo creo que no nos va a resultar demasiado satisfactorio, pero bueno, sirve para poder ir discutiendo la propuesta del Círculo de Viena. Vamos a poder ver más o menos contra qué se pelea o contra qué piensa que se está peleando el Círculo de Viena. eh, y entonces a partir de ahí vamos a poder llegar a algunas conclusiones acerca de cómo se construye esta postura del Círculo de Viena frente a determinadas problemáticas propias de la filosofía en ese momento, ¿sí? a principios del siglo XX. En particular vamos a discutir un artículo de Carnap que se llama, bueno, la superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje. Normalmente se lo suele resumir solamente en las primeras palabras, ¿sí? Se lo conoce el artículo como la superación de la metafísica. Y es un artículo de 1932. Si no me equivoco, había salido en Erkendis, que es una revista muy famosa de filosofía. De hecho, existe al día de hoy. Creo que tuvo un periodo durante el cual no se publicó y después se retomó, no me acuerdo si en el 70, una cosa así. Tal vez me estoy confundiendo de revista, pero bueno, así todo es una revista que existe al día de hoy, y que en su momento fue el lugar donde publicaban todo lo que tenían para proponer los integrantes del Círculo de Viena. Entonces ahí adquirió cierto reconocimiento. Bien, entonces, vamos a entrar de lleno en la propuesta del artículo. Yo obviamente les voy a ir haciendo consultas y demás para ver qué opinan, para que discutan, expongan lo que a ustedes les parezca, eh, y para que vayamos charlando, ¿sí? O sea, esa, como siempre, es la idea del curso. En general, que vayamos conversando acerca de determinadas cuestiones. Entonces, preguntas, comentarios, intervenciones son más que bienvenidos siempre, ¿sí? Pero bueno, creo que les va a gustar más o menos la propuesta, porque entramos de lleno en lo que específicamente propone uno de los integrantes del círculo. Bien, en líneas generales tenemos que saber que este es un artículo que se opone supuestamente a la metafísica, ¿no? Y entonces Carnap comenta que esto no es una tarea nueva. Muchas veces se ha hecho en la historia de la filosofía una especie de tarea de eliminación de la metafísica o de contraposición a la metafísica, que se fundó en determinadas bases filosóficas de distintas propuestas a lo largo de la historia y que en general ha fallado. O sea, se sigue haciendo metafísica cada vez que algún filósofo la da por muerta. Entonces, hay que ver qué características tienen esas contraposiciones a la metafísica que ya existieron en el pasado, para que Carnap pueda proponer una nueva y pueda decir, bueno, este puede llegar a ser un camino promisorio, porque si toma el camino de alguien más, de alguna de las propuestas anteriores, entonces no va a lograr su cometido, no va a lograr su fin, que es en última instancia oponerse a la metafísica de forma tajante, ¿sí? Simplemente estaría repitiendo los errores del pasado. Entonces va a comentar que hay al menos tres formas de oponerse a la metafísica que se ensayaron en la historia de la filosofía antes de la propuesta del Círculo de Viena. La primera es decir que la metafísica es errónea, porque se opone a nuestro conocimiento empírico, es decir, la metafísica se opone a lo que nosotros conocemos acerca del mundo, ¿sí? Por ejemplo, si uno quisiera criticar, no sé, vamos a ponerlo de esta manera, quisiera criticar a Platón como un metafísico radical que dice que solamente las ideas
existen como algo que es perfecto, inmutable, y que existe en un plano separado a lo que es el plano en el que vivimos nosotros, en el mundo sensible, entonces podríamos decir, bueno, está bien, esas ideas no existen, son erróneas, toda esa metafísica que es errónea, porque no existe nada como lo que dice Platón. No existe nada como lo que dice Platón y se opone radicalmente a lo que nosotros experimentamos en el mundo que tenemos alrededor. Obviamente Platón podría responder, pero es una forma de oponerse a su propuesta, ¿no? Es decirle, bueno, te estás equivocando porque todo lo que estás diciendo acerca de la metafísica se opone a lo que nosotros conocemos más patentemente en el mundo que tenemos alrededor, ¿sí? Se opone a nuestro conocimiento empírico. Después, en segundo lugar, hay quienes dicen que la metafísica es incierta porque trasciende el límite del conocimiento humano, ¿sí? O sea, no dicen que es errónea, la metafísica podría tener todas proposiciones que son ciertas, podría decirnos un montón de cosas certeras acerca de lo que de los misterios más profundos acerca del ser y de la naturaleza del mundo que nos rodea, pero podría ser completamente inaccesible a nuestro conocimiento, ¿sí? Esto en líneas generales es algo parecido, ya que estaba con el tema de la tacita de Kant, es algo parecido a lo que afirma Kant, ¿no? O sea, Kant dice, bueno, a partir de cierto punto nuestro conocimiento no puede llegar, ¿sí? Entonces, si queremos hacer metafísica más allá de lo que podemos conocer a través de los sentidos y a través del conocimiento empírico, articulado por ciertas nociones, como las categorías del entendimiento, las ideas reguladoras de la razón, bueno, si queremos decir algo más allá de eso, siempre nos vamos a equivocar. Es decir, si nos metemos en el terreno de la metafísica, no vamos a saber si lo que estamos diciendo tiene algún tipo de sentido o no, ¿sí? Entonces, podríamos decir que la metafísica no es errónea, porque no podemos saberlo, pero es incierta, porque no podemos saber si tiene razón. Entonces, en última instancia, es una tarea medio inútil, ¿sí? Y la última alternativa es decir que la metafísica es estéril, que, bueno, desentrañar los secretos más grandes acerca del ser, de la naturaleza del mundo y demás, no importa tanto porque, en última instancia, las necesidades que nosotros tenemos son bastante prácticas, y al ser necesidades prácticas que no requieran de respuestas a ese tipo de preguntas existenciales más profundas, entonces es una tarea que podríamos evitar tranquilamente, no tenemos por qué hacer metafísica. Esto es una respuesta en líneas generales que ante la metafísica que podrían dar los pragmatistas, ¿no? O sea, el pragmatismo podría llegar a decir, bueno, está bien, podríamos meternos en la tarea de la metafísica, de responder a las preguntas más profundas acerca del ser, por ejemplo, ¿cuál es el origen del mundo? ¿Cuál es el principio ordenador de la realidad? ¿De qué depende el ser de todas las cosas? Pero esas preguntas, en última instancia, jamás nos van a llevar a esclarecer algo acerca de cómo deberíamos comportarnos con respecto al mundo que tenemos alrededor y en las necesidades concretas que tenemos en la vida. Es una tarea medio vana. Entonces, podríamos decir, bueno, la metafísica en última instancia es estéril, ¿sí? No tenemos nada interesante que sacar de allí. Y bueno, en contraposición con estas tres respuestas a la metafísica que se dieron en la historia de la filosofía, lo que va a decir Carnap es que la lógica moderna nos da todas las herramientas para demostrar que la metafísica no es errónea, incierta y estéril, sino que todas las cosas que pueda decir la metafísica, todas sus proposiciones, son totalmente carentes de sentido. Es decir, no tiene ningún sentido ninguna de las afirmaciones de los metafísicos, ¿sí? Esa va a ser la respuesta, va a ser analizar el lenguaje que utiliza la metafísica para decir, este lenguaje no significa nada, ¿sí? Esa va a ser la forma que va a tener Carnap de contraponerse a la metafísica. Entonces va a tener que hacer una tarea propedéutica bastante profunda para poder decir por qué no tiene sentido las cosas que dice la metafísica, ¿sí? Esa va a ser la alternativa. ¿Hasta acá venimos bien, más o menos? ¿Sí, sí? ¿Se fue entendiendo? Bien. ¿Dudas, comentarios? ¿O sigo? Perfecto. Bien. Bien, entonces, vamos a explorar un poquito esta respuesta, ¿sí? Esta nueva forma de oponerse a la metafísica que propone Carnap, ¿no? Va a decir, bueno, esta alternativa no equivale a decir que las proposiciones de la metafísica son falsas o que son estériles, sino que no son ni siquiera verdaderas proposiciones, ¿sí? O sea, las cosas que dice la metafísica no conforman verdaderos enunciados, enunciados bien formados que sean entendibles para nosotros y que pudieran ser comprobados como verdaderos o falsos por nosotros.
Entonces, esas proposiciones que conforman lo que el discurso de la metafísica se van a llamar pseudoproposiciones. Pseudo es un prefijo que viene del griego y que en general se lo hace equivaler a falso, ¿sí? Son falsas proposiciones, ¿sí? Son proposiciones tramposas, proposiciones mentirosas. Parecen proposiciones, pero no lo son, ¿sí? Las cosas que dice la metafísica. Y va a haber proposiciones o enunciados de esta naturaleza, pseudo-enunciados, pseudo-proposiciones, que son de dos tipos. Va a haber algunas cosas que diga la metafísica, algunas de las proposiciones de la metafísica, que contienen ciertos términos a los que erróneamente se les atribuye significado. Es decir, usamos palabras que pensamos que tienen un significado bien definido cuando en realidad no lo tienen, ¿sí? Eso es una forma de equivocarse y de caer en proposiciones de la metafísica, ¿no? Usar una palabra que pensamos que tiene sentido, pero en realidad no lo tiene. Una de estas palabras, por ejemplo, para Carnap, es la palabra Dios. Nosotros pensamos que esa palabra tiene sentido y es una palabra bastante frecuente en el discurso de muchos metafísicos, pero en realidad no lo tiene, ¿sí? Otra palabra que se usa sin Nacho, sentido es, sí. hay una diferencia entre sentido y significado. Las palabras, significado, las proposiciones, sentido. No, bueno, pero acá Carnap las confunde tajantemente, o sea, todo el tiempo las va cambiando unas por otras. O Ay, qué sea, terrible. sí, sí, Está sí. bien. Este comentario de Juanma está bueno. Tengan en cuenta que muchas veces se confunde sentido y significado en el texto de Carnap. Si alguien está trabajando en temas de filosofía del lenguaje y demás, no es demasiado refinado el uso que hace Carnap de eso, ¿sí? Porque cambia los términos como si fuera lo mismo, como si el significado fuera lo mismo que sentido. Entonces, ¿No teniendo será en un problema cuenta de la eso, traducción? ¿cómo? ¿No será un problema de la traducción? No tanto, porque en realidad la traducción de sentido es bastante simple porque viene de sin. Entonces, significado y sentido eh, se usan esos términos intercambiablemente ya en el mismo texto original de Carnap. Eh, a pesar de que sí, normalmente ameritan una distinción. Uno podría decir, bueno, distinguimos por un lado lo que es el significado de las palabras o de las expresiones y por otro lado el sentido. Y el sentido no es lo mismo que el significado, ¿no? Esto es algo, por ejemplo, que es bastante claro, por ejemplo, por poner un caso concreto en Frege, ¿no? Que es un filósofo que distingue bastante bien entre las dos cosas. Frege es un filósofo que distingue por una parte lo que es el significado, por otra parte lo que es el sentido. Carnap intercambia entre los dos términos bastante seguido, entonces vamos a usar el equívoco de él. En líneas generales, significado va a equivaler a sentido en el texto de él. Pero bueno, eso es un elemento en el cual se puede desarrollar, por ejemplo, algún artículo y demás. Cómo Carnap confunde los dos sentidos, perdón, los dos términos y demás. Es algo interesante para poder desarrollar o para poder profundizar. Pero bueno, entonces, les decía que de las proposiciones que usa la metafísica puede haber dos tipos. El primer tipo son proposiciones que incluyen algún término, alguna palabra, ¿sí? Especialmente, puede ser alguna expresión también, ¿no? Pero algún término, alguna palabra, alguna expresión que pensamos que tiene significado, pero en realidad no la tiene. Por ejemplo, para Carnap, Dios es una de esas palabras, ¿sí? Pero también dice la palabra principio, ¿sí? Que es bastante común en la metafísica, pensamos que tiene un sentido que en realidad no tiene, ¿no? O sea, pensamos que está bien definida esa palabra, que nosotros sabemos bien cuándo usar esa palabra y cuándo no, y en realidad no es así. Los metafísicos hacen cualquier uso de esa palabra y es bastante confuso, ¿sí? Entonces, tenemos ese tipo de pseudoproposiciones, que tienen algún término que no es significativo a pesar de que los metafísicos presuponen que sí. Y por otro lado, tenemos otras proposiciones que tienen todos sus términos significativos, es decir, usan todos términos que sí tienen un significado bien definido, pero los usan de manera que la combinación de esos términos termina originando una proposición que no tiene sentido, ¿sí? Entonces, ahí tenemos dos alternativas. Algún término no es significativo o se combinan términos significativos para formar una proposición que integralmente no tiene sentido o no tiene un sentido bien definido, ¿sí? Entonces, estos dos tipos de proposiciones para Carnap van a ser los dos tipos de proposiciones que va a usar la metafísica y de los cuales va a explotar su discurso, la metafísica, para poder tratar de decir cosas acerca del mundo cuando en realidad lo que está diciendo es un sinsentido total, ¿sí? Eso es lo que va a proponer Carnap, ¿no? Por lo menos. Bien. Y entonces va a plantear lo siguiente, ¿no?
se va a concentrar primero en lo que es las palabras, que son básicamente los componentes a partir de los cuales se hacen las proposiciones, se hacen los enunciados, y va a decir, bueno, está bien, tenemos que entender bien cómo adquiere una palabra significado para poder después ver si las proposiciones incluyen palabras sin significado, para ver cómo se tienen que combinar las proposiciones para poder dar lugar a, a enunciados sin sentido, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a decir, bueno, cuando una palabra posee un significado, designa un concepto, ¿sí? Eso es lo que va a decir. Y si una palabra posee un significado aparente, designa un pseudoconcepto. Hasta acá no hizo más que simplemente traducir en términos de concepto lo que ya había dicho acerca de las proposiciones, es decir, usa este mismo tipo de análisis que propone para las proposiciones, es decir, hay algunas proposiciones que son significativas y otras que son pseudoproposiciones. Bueno, lo dice en el ámbito de aquello a lo que refieren las palabras. Va a decir, bueno, las palabras con significado designan un concepto y las palabras que parece que tienen significado, pero en realidad no lo tienen, designan pseudoconceptos, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿cómo llegamos a tener palabras que designan pseudoconceptos? ¿Cómo llegamos a tener palabras que son asignificativas? Bueno, va a decir, bueno, en el transcurso de la historia es bastante natural que las palabras cambien su significado, ¿sí? Es decir, las palabras van teniendo distintos usos, van cambiando su significado a lo largo del tiempo, y entonces su sentido original va a diferir del que tenían en el principio. Y entonces, en algunos casos, eso lleva a que la deformación del sentido de las palabras respecto a lo que fue estipulado originalmente provoque que nosotros llegamos a tener alguna palabra que pensemos que tiene un concepto bien definido, ¿sí? Al que refiere, y en realidad no, ¿sí? Y por otro lado, existen algunos casos donde, especialmente los metafísicos, van a crear algunas palabras que ya nacen carentes de significado, que ya no tienen significado desde el principio, ya desde el momento de su creación. Entonces, tanto de estas palabras que son asignificativas en un sentido como en el otro, se va a hablar un poco más adelante, ¿sí? Pero en líneas generales tenemos que saber eso, que nuestro lenguaje natural habilita la construcción de terminología que no tiene sentido, ¿sí? Y eso es algo malo, ¿no? Es algo que hay que evitar. Y que los metafísicos no solamente no evitan, sino que usan a su favor. Bien. Y entonces vamos a ver concretamente en qué está pensando Carnot cuando piensa en el significado de una palabra. ¿Cuándo una palabra tiene significado para él? ¿Sí? Va a decir, bueno, está bien, hay una manera bastante concreta y simple de poder identificar cuál es el significado de una palabra, ¿sí? En primer lugar, para cada palabra, para cada expresión que nosotros querramos ver si tiene significado o no, tenemos que identificar lo que él va a llamar su forma proposicional más simple, ¿sí? O su proposición elemental. ¿Esto qué significa? Básicamente que yo piense en qué forma proposicional, en qué oración lo más simple posible se usa esa palabra para poder designar algo, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, hablo del término piedra, su forma proposicional más simple o su proposición elemental es cuando aparece la proposición tal cosa es una piedra. Esto es una piedra, ¿sí? X es una piedra, en este caso. X es una piedra, es la forma proposicional más simple en la que encontramos la palabra piedra, es su proposición elemental, y es en la que podemos ver toda la extensión de su uso. De cualquier cosa que digamos que es una piedra, lo podemos enunciar en un tipo de oración con esta forma, ¿sí? Entonces, para el término piedra digo X es una piedra y esa es su forma proposicional más simple, su proposición elemental, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, no sé, el término taza, quiero ver cuál es su proposición elemental, digo, bueno, está bien, X es una taza, ¿sí? Esa es la forma proposicional más simple en la que puede aparecer. Ahora, si yo quiero hablar de la relación de hermandad, ¿sí? Quiero hablar de lo que significa ser hermano, y quiero ver si ese término es significativo, ¿cuál va a ser su forma proposicional más simple? ¿Cuál va a ser su proposición elemental? Bueno, su forma proposicional elemental va a ser X es hermano de Y, porque es la oración es la forma de la oración más simple en la que puede aparecer, ¿sí? En última instancia,
se transforma cada término del que yo quiero evaluar su significado en alguna especie de propiedad o relación. ¿Sí? De piedra digo X es una piedra, de taza digo X es una taza, de hermano digo X es hermano de Y, ¿sí? Donde X e Y son dos agentes distintos, ¿sí? Que yo puedo poner dos nombres ahí y yo sé que esa oración va a tener sentido y va a tener un buen uso de esa palabra. ¿Sí? Pero en líneas generales se va a intentar transformar cada uno de los términos en una especie de protoproposición, algo con lo que yo pueda armar una oración usando ese término. ¿Sí? Por eso, yo antes estaba diciendo de forma tal vez un poco injusta, cuando le estaba respondiendo a Juanma, que sentido y significado se confunden en Carnap. Bueno, en realidad, sentido y significado muchas veces se diferencian porque uno de los dos términos se aplica más a las proposiciones, a las oraciones o enunciados, y otro se aplica un poquito más a las palabras en concreto. Bueno, esto para Carnap no... Esto a Carnap le habilita el uso de los dos términos para ambas cosas porque va a pensar que cualquier término se puede transformar en una proposición o en una proposición elemental. Entonces, en última instancia, es lo mismo si yo estoy hablando del término piedra o de la proposición X es una piedra, o de la forma proposicional, mejor dicho, X es una piedra. ¿Sí? Entonces, puedo cambiar los términos con los cuales se refiere a las oraciones y con los cuales se refiere a los términos, porque básicamente son lo mismo, ¿sí? O sea, decir piedra o decir X es una piedra, para él va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer para ver si una palabra tiene significado es encontrar cuál es la proposición elemental de piedra. Perdón, la proposición elemental de ese término. Piedra es una expresión cuya proposición elemental es X es una piedra. ¿Sí? De la misma forma, recién aplicamos el mismo tipo de análisis a otras palabras. La idea es que nosotros transformemos cada uno de los términos que queremos evaluar, si tiene significado o no, en una especie de proto-oración. ¿Sí? O una proto-proposición. Acá estoy cambiando los términos de forma bastante vaga porque sé que hay gente que no es de filosofía, entonces no van a tener la diferenciación clara entre enunciado, oración y proposición. Pero en líneas generales, voy a transformar el término en una especie de proto-proposición, una especie de proto-enunciado. ¿Sí? Entonces, supongamos que nosotros tenemos la proposición elemental de piedra, que es X es una piedra. Ya hicimos ese primer paso para poder ver si esa palabra, la palabra piedra, es significativa o no. ¿Sí? En segundo lugar, tenemos que preguntar si esta proposición elemental, ¿sí? Es decir, en este caso, X es una piedra, es una proposición de la que podemos responder las siguientes preguntas. ¿Sí? En primer lugar, ¿sí? ¿De qué proposiciones es derivable y qué proposiciones pueden derivarse de ella? Es decir, X es una piedra. ¿De qué proposiciones viene y qué proposiciones se pueden extraer a partir de ella? ¿Sí? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué es una piedra? ¿Ustedes qué me podrían decir? ¿Sí? De forma muy básica, una definición intuitiva de lo que es una piedra. La que ustedes quieran. Me lo pueden poner en el chat, me lo pueden decir. Si yo les pregunto, ¿qué es una piedra? ¿Ustedes qué me podrían decir? Es un objeto sólido. Perfecto, es un objeto sólido. ¿Sí? ¿Qué más? Hay muchos objetos sólidos que no son piedras, entonces necesitamos más. Bien, es una cosa, sí, está bien, pero necesitamos ser más específicos. A ver. Es un elemento en la naturaleza, ¿sí? Es algo de lo que encontramos en la naturaleza, perfecto, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros, en líneas generales, podemos ir completando esta definición. Pero ustedes ya están entendiendo, cuando me están dando la definición de lo que significa ser una piedra, ¿sí? Ya me están dando una definición extraída de otras proposiciones de las que se deriva. Nosotros consideramos que X es una piedra, es una proposición que presupone que X, la cosa de la que yo estoy diciendo que es una piedra, X también es un elemento de la naturaleza, eso es otra forma proposicional elemental de otra expresión distinta. Estoy presuponiendo que X es un elemento de la naturaleza, que X es una cosa, que X es un objeto sólido. Entonces, todas esas proposiciones que ustedes me están diciendo, más otras, ¿sí? Más otras proposiciones que me permitan completar la definición de lo que significa ser una piedra, son todas proposiciones de las que se puede derivar la proposición X es una piedra. Entonces, si yo digo,
supongamos lo siguiente, ¿no? Supongamos que es suficiente para decir que algo es una piedra, supongamos que es suficiente decir que es una cosa, es un elemento en la naturaleza y es un objeto sólido. Entonces yo voy a decir, si X es una cosa, si X es un elemento en la naturaleza y si X es un objeto sólido, entonces X es una piedra. Ustedes me están definiendo lo que significa X es una piedra a partir de otras proposiciones de las que la derivaron, que en este caso son las proposiciones X es una cosa, X es un elemento en la naturaleza y X es un objeto sólido, ¿sí? Ustedes están derivando esta proposición, X es una piedra, de otras. Eso es lo que están haciendo cuando me dicen qué significado tiene es una piedra. Y en última instancia, también X es una piedra lo podrían usar en la definición de otras cosas, ¿sí? O sea, podrían decir que hay otros términos para los cuales se necesita decir que ese objeto es una piedra. Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, con el ser humano. La definición de ser humano, digamos, más clásica, aristotélica, es decir que el ser humano es un animal racional. Entonces yo diría, bueno, quiero saber lo que significa ser humano, ¿sí? Y digo, bueno, está bien, X es un humano. ¿De qué proposiciones se puede derivar? Bueno, de la proposición X es un animal y de la proposición X es racional. Si hay algo que cumpla con esas dos proposiciones, para lo cual esas dos proposiciones sean ciertas a la vez, entonces puedo decir que si X es un animal y X es humano, entonces, perdón, y X es racional, entonces X es humano, ¿sí? Y al mismo tiempo puedo decir un montón de otras cosas definiéndolas a partir del concepto de lo que significa ser humano, ¿sí? Entonces, fíjense que para saber si una palabra tiene significado, lo que podemos hacer es ver de qué otras proposiciones es derivable, de qué otras proposiciones viene, qué otras proposiciones me permiten definir lo que significa, en este caso, ser una piedra, ¿sí? Y eso, al mismo tiempo, nos permite saber cosas que responden a las otras tres preguntas que aparecen abajo. Dice, bueno, si yo quiero saber el significado de X es una piedra, ¿sí? Lo que debería responder es, ¿bajo qué condiciones decir que algo es una piedra es verdadero o falso? ¿Sí? También, ¿de qué manera puedo verificar si X es una piedra o no? O, ¿cuál es el sentido de decir que X es una piedra? Todas estas preguntas para Carnap son equivalentes a la primera. Son todas preguntas que apuntan a lo mismo, a que yo sepa en qué condiciones usar este término o no usarlo, y de qué otros presupuestos depende el uso de un determinado término. En última instancia, saber cuál es el significado de una palabra es saber qué otras cosas tengo que presuponer acerca de una cosa para que la expresión que estoy usando esté bien usada o esté mal usada. Saber cuándo una expresión está bien usada y cuándo una expresión está mal usada. Eso es saber el significado de una palabra para él, ¿sí? Y todo esto se hace a partir de estos elementos que yo les iba mencionando recién, ¿sí? Bien, ahora, en general, nosotros sabemos que hay muchas palabras, incluyendo la mayoría de las que usa la ciencia, cuyo significado puede retrotraerse a otras palabras, ¿sí? O en última instancia, su proposición elemental se considera derivada de otras proposiciones elementales de las demás palabras a las que se alude. Por ejemplo, supongamos que tenemos el diccionario en la mano, ¿sí? Un diccionario lo que hace es definir una palabra a partir de otras palabras, ¿sí? Eso es lo que hace esencialmente un diccionario. Entonces, si yo voy al diccionario a ver qué significa, por ejemplo, piedra, el diccionario me va a dar una determinada definición a través de otras palabras. Y entonces, si yo hago el análisis que propone Carnap, entonces puedo hacer que la proposición elemental de piedra equivalga a las proposiciones elementales de las otras palabras involucradas en la definición de piedra. Entonces, defino una palabra a partir de retrotraerla a otras palabras, ¿sí? Ahora, si hiciéramos esto con todos los términos, nuestra tarea nunca terminaría, no terminaríamos definiendo nada, porque sería una tarea infinita. Yo defino una palabra a través de otras palabras, esa palabra a través de otras palabras, y así sucesivamente, sin ningún tipo de fin. Eso a Carnap le parece un problema. Entonces, no todas las palabras deberían tener un significado que se estipule retrotrayéndolas a otras palabras. Y entonces, para poder tratar de encontrar un punto final de esta tarea, Carnap va a decir que algunas palabras pueden ser incluidas directamente en ciertas proposiciones de observación o proposiciones protocolares, ¿sí? Supongamos
supongamos que yo les digo, X es una piedra, ¿sí? Y ustedes me dicen, bueno, X es una piedra, para que vos digas que X es una piedra, tenés que derivar esa proposición de otras proposiciones y también de la proposición X es un objeto sólido. Y si yo les pregunto qué es un objeto sólido, ¿sí? Ustedes me deberían decir, bueno, X es un objeto sólido, lo derivo de otro significado, ¿sí? Perdón, de otras palabras y de otras proposiciones. Y así sucesivamente, hasta que en algún momento me van a tener que decir, bueno, está bien, si yo no quisiera buscar otras proposiciones en las que derivar X es una piedra, simplemente podrían agarrar una piedra, mostrármela y decirme, bueno, una piedra es esto, ¿sí? Y eso sería una proposición de observación en el sentido de que ustedes no están diciéndome de qué proposiciones viene X es una piedra, sino que me están diciendo, bueno, X es una piedra es una proposición que se incluye dentro de este enunciado de observación. Yo te estoy mostrando algo pretendiendo que vos entiendas el significado de eso que te estoy mencionando, ¿sí? En vez de decirte, X es una piedra, depende de que vos entiendas tales otras palabras, ustedes me dicen, bueno, una piedra es esto, y me muestran el objeto, por ejemplo, ¿no? En esa circunstancia podrían no usar otras palabras para definir algo, ¿sí? Simplemente mostrándolo por ostensión. Ustedes me dicen, bueno, esto es lo que cumple, esto es a lo que se refiere tal término, ¿sí? Esto es a lo que se refiere tal otro. Y una vez que hicieron eso, pueden usar esas expresiones para poder derivar otras proposiciones y así sucesivamente. Es decir, no hace falta que lo haga con todos los términos del lenguaje, pero con algunos sí. Entonces, ¿cómo se construye nuestro lenguaje? Por un montón de palabras que refieren a otras palabras, y algunas de esas palabras, en vez de referir a otras palabras, refieren directamente a algo que yo pueda observar. Así es como funciona el lenguaje en la mente de Carnap, ¿no? Así debería funcionar. Cada una de las expresiones debería referir a otras hasta que llegamos a algunas expresiones que directamente refieren a algo en la experiencia, ¿sí? Si logramos hacer eso bien, todas las expresiones que nosotros tenemos a disposición van a tener significado. Si no logramos hacer eso bien, entonces no va a tener significado alguna de las expresiones que estemos utilizando, ¿sí? Ahora, Carnap dice, bueno, ¿a qué refieren estas proposiciones protocolares? Las proposiciones básicas a partir de las cuales definimos algunos significados de ciertas expresiones. ¿Refieren a lo dado, a algo que me aparece inmediatamente ante la experiencia? ¿A ciertas experiencias globales, a ciertas experiencias que tenemos en conjunto? ¿A ciertos objetos? Yo el ejemplo que les puse es, bueno, esto es una piedra. Bueno, ese enunciado refiere a un determinado objeto que yo les estoy mostrando, no a una experiencia. Entonces, hay un problema para definir a qué se refieren las proposiciones protocolares, ¿sí? Las cláusulas protocolares o las proposiciones de observación. Hay un problema para decir, bueno, estas últimas proposiciones, las proposiciones de las que depende la buena base de todas las demás, ¿a qué se refieren? ¿Cuál es el referente de estas proposiciones? Y bueno, y eso es complicado, y es un problema que van a tener los del Círculo de Viena, porque en última instancia quieren que todo dependa de la experiencia, pero no especifican tan bien qué significa eso, ¿sí? No lo definen de forma tan adecuada, qué significa, bueno, que ciertas expresiones refieran a la experiencia, ¿sí? Pero bueno, en todo caso, cualquier palabra para ser significativa debería depender o poder retrotraerse en última instancia a proposiciones protocolares o estas proposiciones de observación que yo les mencionaba, ¿sí? Así, todos los significados en última instancia dependen de algo que tenemos frente a nosotros en la experiencia, ¿sí? ¿Hasta acá alguna consulta, comentario, intervención que quieran hacer? Sí, yo Sí. quisiera hacer una pregunta en relación a lo que acabas de decir. Ahí habría entonces una equivalencia directa entre el objeto, la cosa y la palabra. Y se supone que en los casos de las proposiciones protocolares, si vos pensás que esas proposiciones refieren a objetos, y deberíamos decir en líneas generales que sí, pero en realidad las palabras no funcionan de esa manera, porque yo la misma palabra la puedo usar para varios objetos, entonces no puedo considerar que el significado directo de la palabra sea el objeto. Pero parece ser que con las proposiciones de observación o las proposiciones protocolares pasa algo parecido. Hay algún tipo de equivalencia, se supone, entre lo que vos observás, digamos el objeto, o digamos alguna otra cosa, que nosotros estamos observando de forma directa, y las expresiones que estoy utilizando en ese momento. Debería haber algún tipo de equivalencia. El tema es que nunca se define exactamente, o de forma completamente clara,
cuándo está bien cumplida esa condición, de que algo refiere exactamente a la experiencia que yo tengo adelante. Entonces, sí y no. ¿Debería suceder eso que vos mencionaste? Sí. ¿Los integrantes del Círculo de Viena explican bien cuándo sucede eso? No. ¿Cuándo podemos considerar que las expresiones que usamos refieren exactamente a lo que nosotros estamos experimentando? Por ejemplo, ¿refieren exactamente a los objetos que estamos presenciando? Y no está bien definido. De hecho, el mismo Carnap, en el artículo que les voy a pasar y en el que me estoy basando, dice, bueno, está bien, es un problema sin resolver todavía, pero no nos concentremos en eso. Como si eso se pudiera evitar, como si pudiera evitar este problema. Y en realidad es el problema que está a la base de toda su propuesta. Debería ser lo primero que resuelve, no lo último. Pero bueno, no sé si respondí a la pregunta. Sí, sí, también me surge la otra pregunta es, bueno, entonces si esa equivalencia está supuesta o podríamos, o es a lo que se apunta, ahí también la palabra o el lenguaje podría reemplazar a los objetos, podría reemplazar directamente a lo observado. Entonces, ¿no habría me pregunto yo, una duplicación, es decir, la necesidad de mostrar el objeto en vez de expresar la palabra? O sea, Claro, porque sería como... claro, entiendo lo que vas. El tema es el siguiente. En líneas generales, nosotros, por lo menos para la idea que había de ciencia en este momento, necesitamos lidiar con proposiciones. ¿Para qué? Por la siguiente cuestión, algo que ya habíamos mencionado. Vos de ciertas proposiciones podés derivar otras proposiciones. Ahora, en nuestro caso, de ciertas experiencias no podemos derivar otras experiencias, ¿sí? Entonces, por decirlo así, las proposiciones protocolares o las proposiciones de observación lo que hacen es dejar un registro específico de una determinada experiencia, ¿sí? Pero al mismo tiempo, a partir de esas proposiciones de observación, vos podés empezar a hacer un montón de inferencias para poder obtener otras proposiciones, ¿sí? Entonces podés empezar a formular ciertos enunciados que dependan de los anteriores y poder empezar a enriquecer tu conocimiento acerca de lo que estás observando. Eso no lo puedes hacer con las experiencias. La experiencia vos simplemente la tenés y no es que una experiencia se deriva de otra experiencia, ¿sí? En cambio, nosotros sí podríamos decir que una proposición se deriva de otra proposición, ¿sí? Usamos herramientas de la lógica y empezamos a hacer varias inferencias a partir de estas proposiciones bien básicas que son las proposiciones de observación. Y a partir de todas esas proposiciones de observación, empezamos a describir lo que nosotros tenemos en la experiencia, pero al mismo tiempo podemos empezar a formular otras proposiciones que van a formar parte de nuestras teorías científicas más complejas para describir las experiencias que tenemos, pero de forma bien global, y que están apoyadas en última instancia en los registros que nosotros tenemos de lo que vimos. Pero necesitas hacer ese salto al lenguaje porque si no, no podés hacer todo eso. Imagínate, no sé, una teoría bien compleja como la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica, ¿no? O sea, bueno, o una de las teorías de la mecánica cuántica, ¿no? Las proposiciones que forman esas teorías muy complejas necesitan que vos puedas llegar a hacer ciertas inferencias a partir de lo que observamos, porque en última instancia no observamos directamente lo que dicen las teorías. Nosotros observamos cosas mucho más complejas. Y entonces para poder formular esos monstruos lingüísticos complejos que son las teorías, necesitas, según la propuesta del Círculo de Viena, en última instancia, entrar en el terreno del lenguaje. Necesitas ciertas proposiciones que te describan qué es lo que estás observando y a partir de las cuales empezar a derivar todas esas consecuencias complejas que en última instancia te van a permitir formular la teoría, ¿sí? Eso no lo puedes hacer con la experiencia sola, porque la experiencia sola, por ejemplo, no va a estar ni de acuerdo, ni una experiencia concreta que vos tengas no va a estar ni de acuerdo ni en contra de la teoría de la relatividad. Sola, así por su cuenta. Vos en última instancia necesitas saber cuáles son las relaciones de lo que vos estás observando con esa teoría que es bien compleja, tanto sea para probarla como para refutarla. Y para eso necesitas formular ciertas proposiciones que en todo caso sean coherentes o contradigan a la teoría que estás proponiendo, la teoría bien compleja que querés chequear o que querés formular o que querés contrastar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay una especie de duplicación de las experiencias que tenemos en las proposiciones de observación? Sí, pero esa duplicación es necesaria en el sentido de que si no, no se podría hacer todo lo que hacemos en ciencia, ¿sí? Porque lo que hacemos en ciencia no se puede resumir simplemente a las experiencias que tuvimos, sino que es algo mucho más complejo que simplemente la descripción de las experiencias que tuvimos hasta ahora y de las que dejamos registro, ¿sí? Entonces,
sí, necesitas hacer el paso al lenguaje, necesitas hacer esa duplicación. Si la pregunta es si hay una duplicación de ese estilo, bueno, sí, sí la hay. Hay una especie de registro que intenta ser literal de las experiencias que tenemos. Pero ¿para qué lo necesitamos? Para hacer muchas cosas mucho más complejas con el lenguaje, como formular teorías, estipular sistemas complejos de descripción del mundo como es la ciencia, etc. Así que está muy bien la pregunta. Creo que la respuesta a tu pregunta entonces es sí, para ponerlo en una palabra, en vez de todo lo que la perorata mía. No sé si respondo también. Sí, sí, muchísimas gracias. Pero por favor, un placer. Bien, ¿alguna consulta o intervención más antes de seguir? Yo voy a aprovechar, les dejo el formulario de asistencia de vuelta. Entonces, acá entonces se dice que básicamente, o sea, y dicho en criollo, las palabras deberían poder retrotraerse a otras palabras, y algunas de las palabras, ¿sí?, deberían utilizarse para poder describir la observación o la experiencia directa que tenemos. Y así es como se garantiza que todos los términos y las expresiones que usamos en el lenguaje son todas significativas, ¿sí? Vamos a ver un poquito más adelante por qué es esto, ¿sí? Pero bueno, en última instancia, y a partir de esto, Carnap va a decir que el significado de una palabra consiste en su criterio de aplicación. El criterio de aplicación es algo que resume todo lo anterior, ¿sí? ¿Qué es el criterio de aplicación de una palabra? Básicamente, el criterio de aplicación es el que nos indica cuándo se debe o no se debe usar una palabra. ¿En qué circunstancias una palabra está bien usada o está usada incorrectamente? Y está justificado a la medida en la que sepamos cuáles son sus relaciones de derivación, desde y hacia otras proposiciones, sus condiciones de verdad y su método de verificación. Por ejemplo, si yo digo que tal cosa es una piedra, ¿sí?, o quiero saber cuándo tengo que usar la palabra piedra, en última instancia tengo que saber en qué circunstancias el uso de la expresión X es una piedra está bien y en qué circunstancias está mal. Si yo tomo uno de los objetos que nosotros normalmente designamos con esa expresión, con la expresión piedra, entonces si yo digo, bueno, esto es una piedra, eso va a estar bien usada esa palabra. En cambio, nosotros sabemos que si yo les muestro esto, si en este momento están viendo mi tacita de Kant, y yo les digo, esto es una piedra, ese uso de la palabra está mal, porque en última instancia decir que esto es una piedra es algo falso. Sabemos muy bien en qué circunstancias aplicar esa palabra y utilizarla correctamente para referir a algo, y en qué circunstancias no, ¿sí? Entonces, podemos decir, según Carnap, que el significado de una palabra consiste en su criterio de aplicación. Si el criterio de aplicación está claro, si yo sé bien en qué circunstancias se usa una palabra y en qué circunstancias no se debería usar, porque sus usos terminan derivando en proposiciones falsas, por ejemplo, entonces tengo claro cuál es el criterio de aplicación de esa palabra, ¿sí? Ahora, imagínense que no tenemos ningún signo ante la experiencia de que una palabra debiera usarse o no. Bueno, no podríamos definir cuál es su criterio de aplicación. Un caso que pone Carnap, un ejemplo que da, dice, imagínense la palabra tago, ¿sí? La palabra tago es una palabra que él se inventa para poder referir a algo, ¿sí? Y dice, imagínense que la palabra tago refiere a algo, yo no les digo exactamente a qué refiere, les digo que es algo que no podemos observar directamente nosotros, les digo que tago corresponde a un objeto que nosotros no podemos observar, y les digo, bueno, a partir de ahora ustedes usen esta palabra para referir a ese grupo de objetos que yo no les definí bien porque no les dije cuándo podemos observar esa clase de objetos, ¿sí? Bueno, ustedes van a decir, bueno, ¿y entonces cuándo uso la palabra? No hay ninguna circunstancia concreta en la que yo pueda decir, bueno, esta palabra la usé bien, esta palabra la usé mal, porque ustedes no saben ante qué hechos deberían usar esa palabra, ¿sí? No pueden tener ninguna observación de un hecho ante el cual digan, ah, bueno, esto tengo que decir que esto es un tago, ¿sí? Si a un nene chiquito ustedes le dan una palabra que no sabe qué significa y no le muestran con respecto a qué hechos puntuales tendría que utilizar esa palabra, entonces no va a saber qué significa. Entonces, ¿qué dice Carnap en consecuencia? Bueno, nosotros necesitamos tener ciertos signos empíricos a disposición para poder decir cuándo usar una palabra y cuándo no. El criterio de aplicación debería incluir algunos de esos signos empíricos. ¿Por qué?
Porque nosotros necesitamos saber frente a qué experiencias y frente a qué hechos esa palabra está bien usada o no. Y ahí es cuando sabemos que tiene significado. ¿Sí? Entonces, hay algunas palabras de la metafísica que, por ejemplo, caen bajo este problema de no definir bien qué signos empíricos nos sirven para poder usar una palabra. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra Dios para Carnap tiene este defecto. Para él dice, bueno, está bien, uno puede utilizar la palabra, pero el tema es, ¿en qué circunstancias está bien usado y en qué circunstancias no? ¿En qué circunstancias o frente a qué hechos está bien usada la palabra Dios y frente a qué hechos no está bien usada? Está usada incorrectamente. Y él va a decir, como no tenemos ninguna experiencia concreta, ¿sí? Ninguna experiencia puntual a la que podamos referir el uso correcto de la palabra Dios, y que todos sepamos y nos entendamos que con estas experiencias tenemos que usar esta palabra, entonces, en algunas circunstancias vamos a pensar que esa palabra está refiriendo bien, en algunas circunstancias vamos a pensar que está refiriendo mal, pero no tenemos un criterio de aplicación claro. No tenemos un criterio de aplicación claro para poder decir, bueno, en esta experiencia sí o sí tenés que usar la palabra Dios, y eso es correcto, y en tales circunstancias no tenés que usar la palabra Dios, y eso es incorrecto, porque como no es algo que nosotros podamos percibir a través de los sentidos, no sabemos cuándo está bien usada para referir a algo de nuestra experiencia o no. Y entonces no sabemos cuándo significa algo o no significa algo la palabra Dios. ¿Sí? Entonces por eso se saca esa palabra de encima. Dice, es una palabra para la que no tenemos criterio de aplicación claro. Pensamos que significa algo cuando en realidad no sabemos exactamente qué significa. No sabemos cuándo poder tener un objeto delante y decir, ah, esto es Dios. ¿Sí? Eso es lo que plantea, ¿no? En estos términos. Bien, Juanma, abrazo grande. Bien. Ahí está, ahí pongo el link una vez más, ahí está. Bueno, y entonces, vamos a decir que las palabras para las que no sepamos qué experiencias nos permiten decir cuándo aplicar bien esa palabra o cuándo no, no van a ser significativas, ¿sí? La palabra piedra sí sabemos cuándo usarla y cuándo no. Sabemos qué objetos tener adelante, o qué cosas cuando las tenemos adelante, digamos, tenemos que decir, bueno, esto es una piedra, o no, esto no es una piedra. ¿Sí? Y por otro lado, algo importante de esto que venía planteando es que si el significado de una palabra equivale a su criterio de aplicación, entonces el criterio de aplicación solamente puede consistir en la determinación de los signos empíricos que debemos hallar presentes para su uso. Nada más y nada menos. Es decir, el significado de una palabra en última instancia equivale a saber frente a qué hechos observables está bien usada o mal usada. ¿Sí? Eso es lo que significa para Carnap. Y ahí pone otro ejemplo. Dice, imagínense la palabra tego. Ahora no es tago, es tego. Es otra palabra que inventé yo y que significa, o en líneas generales, tego es una palabra que se usa para objetos que son cuadrangulares. ¿Sí? Que tienen 4 ángulos y por consiguiente 4 lados. ¿Sí? Tego es una palabra que se usa para objetos cuadrangulares. Y uno va a decir, bueno, entonces puedo usar la palabra tego en las mismas circunstancias que la palabra cuadrangular. ¿Sí? Tal cosa es tego significa lo mismo que tal cosa es cuadrangular. ¿Sí? Bueno, ahí nos dice algo más. Imagínense que esta persona que les está proponiendo el significado de la palabra tego les dice, bueno, no. Tego es una palabra que significa o que se aplica a los objetos cuadrangulares, pero que significa algo más, que indica que hay una propiedad más profunda dentro de las cosas cuadrangulares que no podemos observar y que sin embargo es una propiedad a la que nosotros aludimos con la palabra tego. Y esa propiedad no está siendo identificada a partir de la palabra cuadrangular. Es decir, tego es cuadrangular y algo más. ¿Sí? La palabra tego se usa cuando un objeto es cuadrangular y tiene esta propiedad extra. ¿Sí? Pero si nadie les dice a ustedes qué signos concretos pueden observar acerca de esta propiedad extra, entonces para ustedes el uso de la palabra tego siempre va a ser el mismo que el uso de la palabra cuadrangular. En última instancia no van a saber qué más tiene que tener una cosa para que ustedes usen la palabra tego en vez de cuadrangular. Entonces la van a usar como equivalentes.
Entonces va a decir Carnap, bueno, esto es algo más que lo anterior, porque no es solamente que tiene que haber algunos signos empíricos para que podamos usar una palabra, sino que el uso de una palabra solamente equivale a saber cuáles son los signos empíricos para poder aplicarla, ¿sí? Es decir, en última instancia, saber usar una palabra es saber ante qué circunstancias observables debemos usar esa palabra de una cierta manera. Y nada más. No hay nada por fuera de la observación a lo que podamos aludir con las palabras, porque si no, no tendríamos un criterio de aplicación claro, ¿sí? Estaríamos refiriendo a cosas que no sabemos qué son, y entonces nos confundiría acerca de cuándo usar esas palabras o no, ¿sí? Yo sé que esto es medio rebuscado, pero ¿se entendió más o menos la idea? ¿Sí? 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 Genial. Bien. Entonces, vamos a avanzar un poquito, ¿sí? A partir de esto va a decir, bueno, tenemos todas las herramientas para poder decir que las palabras metafísicas, ¿sí? La mayoría de las palabras metafísicas son carentes de significado, por estos mismos motivos que les decía antes, porque las palabras metafísicas refieren a algo que va más allá de la experiencia, y entonces no sabríamos bien cuándo usarlas y cuándo no. Su uso es medio arbitrario, depende de cuándo el metafísico diga que tenemos ganas de usar esa palabra, que esa palabra esté bien aplicada o no, porque en última instancia no sabemos nada de nuestra experiencia concreta que nos diga algo acerca de esas propiedades inobservables de las que nos están hablando ellos. Entonces va a decir Carnap, bueno, entonces esas palabras no tienen un criterio de aplicación claro y por lo tanto no tienen sentido, ¿sí? Y entonces ahí va a usar el ejemplo de la palabra principio. La palabra principio se usa un montón en metafísica, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero buscar el principio del mundo, podría buscar, bueno, podría estar refiriéndome a su origen, podría estar refiriéndome a lo que le da su existencia, podría referirme a gracias a lo cual existe el mundo, ¿sí? Todas esas cosas las puedo describir con la palabra principio, ¿sí? Entonces, dice, bueno, evaluemos la palabra principio a ver si tiene significado. Dice, bueno, ¿cuál es la forma proposicional elemental de la palabra principio? Bueno, la forma proposicional elemental es X es el principio de Y. Esa es la proposición más simple donde se puede usar esa palabra, ¿no? Y entonces va a decir, bueno, ¿de qué proposiciones puede venir esta expresión? Y va a decir, bueno, algunas de las expresiones a las que se lo puede retrotraer, ¿sí? La palabra del principio es Y surge de X, ¿sí? Cuando digo X es el principio de Y, podría decir, bueno, entonces Y surge de X. O el ser de Y reside en el ser de X. O Y existe en virtud de X. Pero el tema es que tampoco sabemos de esas otras proposiciones en qué circunstancias concretas aplicarlo. ¿En qué circunstancias concretas puedo decir, bueno, Y surge de X, o el ser de Y reside en el ser de X, o Y existe en virtud de X? ¿En qué circunstancias concretas nosotros sabemos que estamos usando bien esas oraciones? Y la verdad es que no sabemos, o sea, es medio arbitrario. Puede ser que en un sentido yo lo esté usando correctamente y venga otro metafísico y me diga lo contrario. Entonces, el metafísico, teniendo en cuenta que no se está refiriendo a algo de lo que podamos tener experiencia, por ejemplo, si dijera que tal cosa es el principio de otra, simplemente porque lo antecede en el tiempo, porque hay una prioridad temporal de X respecto de Y, entonces sí sabríamos cuándo usar bien esa expresión. Decimos, bueno, X es el principio de Y, significa que X vino antes de Y, ¿sí? Y listo. Bueno, ahí sí podríamos tener una experiencia concreta para poder saber cuándo usar esa expresión. Pero los metafísicos lo usan en un sentido mucho más general y metafórico. No es una prioridad temporal. Entonces no es nada que nosotros podamos experimentar, ¿sí? Y bueno, otros ejemplos donde sucede algo parecido, que no sabemos en qué circunstancias lo usamos bien o mal, son las palabras Dios, el término lo absoluto, la expresión la cosa en sí, la expresión esencia, ¿sí? Son todas palabras que nosotros no sabemos en qué circunstancias concretas están bien usadas o no. Entonces va a decir Carnap, entonces no tienen sentido. Chau, descartémoslas de nuestro vocabulario, ¿sí? Limpiemos todo nuestro vocabulario de estos términos metafísicos. Bien. Y entonces vamos a poder pasar a lo siguiente. Ya con lo que tenemos dicho hasta acá, Carnap parece que se sacó de encima todas las proposiciones de la metafísica que tenían algún término que no era significativo. En última instancia, todas las proposiciones de la metafísica que incluyan estos términos, que no sabemos cuándo están bien aplicados o no, son proposiciones que deberíamos dejar afuera. Entonces ya hizo la mitad de la tarea, porque dijimos que había dos tipos de pseudoproposiciones de la metafísica. Las proposiciones que tenían términos no significativos, y las proposiciones que tienen todos términos que sí son significativos, pero están mal formadas.
Las primeras las descartó ahora. ¿Por qué? Porque ya dijo en qué circunstancias un término no es significativo. Entonces dice, todos los enunciados y las proposiciones que tengan alguno de estos términos, las tenemos que descartar. ¿Sí? Vamos entonces a las siguientes. Las siguientes proposiciones a las que se va a ocupar van a ser las proposiciones que están construidas con todos términos que sí tienen sentido, pero que están mal construidas y por lo tanto la proposición entera no tiene sentido a pesar de que todas sus partes sí. Que es un caso un poquito más complejo, ¿no? Y va a decir que una desventaja de nuestros lenguajes naturales es que tienen ciertas reglas gramaticales que dicen, bueno, está bien, tales combinaciones de los términos se pueden hacer y tales combinaciones de términos no, pero no logra evitar todas las proposiciones que no tienen sentido, ¿sí? Y en última instancia lo que presupone Carnap es que si nosotros tuviéramos un lenguaje perfecto, las mismas reglas del lenguaje nos impedirían formar proposiciones como las metafísicas. El mismo lenguaje nos impediría formar proposiciones sin sentido. Pero bueno, nuestros lenguajes naturales no son perfectos, entonces tenemos que ver cuándo decir que una proposición es significativa de forma adecuada y cuándo no. Y entonces vamos a ir con un par de ejemplos concretos, ¿sí? Miren estos ejemplos. Si yo les digo, César es y bueno, ¿cuál es el problema con esa oración? ¿Sí? O con esa proposición. ¿Qué problema tiene? Esta de acá arriba, ¿no? La primera de las dos. Si yo le pregunto por qué esta proposición está mal formada. Bien, es agramatical. ¿En qué sentido es agramatical? ¿Qué parte de esa proposición es agramatical o no debería estar o debería estar en otro lado o debería ser complementado con algo? El conectar no debería estar. O sea, yo podría eliminar la palabra y, ¿sí? Y la conjunción no cumple ningún papel acá. Entonces yo la podría descartar tranquilamente. ¿Sí? Me la podría sacar de encima y estaría todo perfecto, porque me diría César es bueno. ¿Sí? Entonces, en esta circunstancia yo no sé en qué caso esta proposición sería verdadera o falsa y está mal formada. Tengo todos términos que tienen significado por separado. Nosotros sabemos cuándo aplicar todos estos términos, tanto César como es, como y, como bueno, pero combinadas de esta manera no funcionan. Y por suerte, nuestro lenguaje natural, el español, nos dice que esta estructura está mal. No podemos usar una conjunción cuando no está uniendo dos cosas, ¿sí? Por ejemplo, dos propiedades de algo. ¿Sí? Podríamos decir, César es inteligente y bueno, ¿sí? Y ahí estoy agregando algo, la I está bien usada y entonces ahí todo tiene sentido, todo está bien articulado y demás, ¿sí? Y esa proposición sería perfectamente significativa. Pero en este caso no sucede. Ahora, les pregunto, ¿por qué el segundo caso, ¿sí? Ahora el de César es un número primo, es incorrecto? Si leen lo de abajo ya se van a enterar, se van a spoilear solo, pero bueno. Claro, ahí estoy teniendo un error categorial. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, César es un número primo, y en realidad no puedo decir que un número primo sea una propiedad que yo pueda predicar de César, ¿sí? Ahora, este enunciado no es agramatical, ¿sí? No viola la gramática del español. No hay ningún problema con la gramática del español en esta oración, ¿sí? Y sin embargo, todas estas expresiones, todas las palabras de las que se compone esta proposición, tienen un significado bien definido, están bien utilizadas en sentido gramatical, pero así todos forman una proposición que no tiene sentido. No puedo decir que César es un número primo tenga sentido, porque están mal combinadas las partes de esa oración o están combinadas de forma incorrecta para que yo pueda saber cuál es el significado de esta proposición en su conjunto. Y entonces, en este segundo caso, tenemos una pseudoproposición, pero no es censurada por la gramática de nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje, el español, no nos dice con una norma explícita que este tipo de oraciones, como la segunda, como César es un número primo, esté mal formada. ¿Por qué? Porque no nos dice que propiedades como ser un número primo se tienen que asignar solamente a sustantivos de cierta categoría, como los números, ¿sí? Por más que nosotros sepamos por el uso del español que deberíamos hacerlo así. El español no tiene esa regla. Entonces, por eso podemos formar este tipo de proposición que tiene este error. Ahora, muchas de las proposiciones de la metafísica, según Carnap, hacen lo mismo. Son más disimuladas, son más sutiles, pero hacen lo mismo, caen en errores categoriales, ¿sí?
o errores que deberían ser agramáticos en un lenguaje perfecto, pero como nuestro lenguaje no es perfecto, entonces habilitan este tipo de oraciones que, si uno las toma así nomás y analiza simplemente si las palabras tienen significado, podría decir, ah, bueno, está bien, todas las palabras tienen significado, entonces la oración la tiene. Bueno, y en realidad no, esta proposición no tiene significado porque las expresiones están combinadas de forma inconveniente para poder referir a algo concreto, algo con respecto a lo cual yo pueda decir, ah, bueno, está bien, esta proposición está bien usada o no, ¿sí? Esta proposición es correcta o no es correcta. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos que hacer en filosofía, en consecuencia, ¿sí? Y esta es la tarea de la filosofía para Carnap, es formular una especie de sintaxis lógica que se agrega a la sintaxis gramatical de nuestros idiomas naturales, ¿sí? De nuestros lenguajes naturales, mejor dicho, para poder censurar todos estos enunciados propios de la metafísica que no tienen errores gramaticales, pero que así todos forman proposiciones sin sentido, ¿sí? Entonces, eso es lo que deberíamos hacer. Y eso es lo que se va a proponer hacer ahora en un cachito, cuando veamos cómo analiza en concreto algunos casos, algunos ejemplos, a partir de estas cuestiones. Y se va a poder analizar justamente las pseudoproposiciones metafísicas. Estas proposiciones o estas pseudoproposiciones que incluyen todos términos significativos, pero así todo forman proposiciones que en conjunto no son significativas, ¿sí? Y entonces va a decir, bueno, hagamos la comparación de ciertos casos de proposiciones que sí son significativas con algunas pseudoproposiciones metafísicas. Y acá se va a burlar bastante de Heidegger, ¿sí? Si a alguien le agrada Heidegger, bueno, acá Carnap lo que hace es constantemente burlarse de él, porque dice, bueno, tomemos a ver sus dichos acerca de que la nada nadea y todas esas cosas que dice él, ¿sí? Y veamos si todas esas proposiciones son significativas o no. De hecho, cita un pasaje explícito de él. Y empieza a comparar. Va a decir, bueno, tenemos varias proposiciones que normalmente cuando las usamos en la vida cotidiana son significativas. Algunas son más extrañas, otras menos, pero son todas significativas. Por ejemplo, yo podría preguntarle a alguien más con respecto al clima, bueno, ¿qué hay afuera? ¿Sí? ¿O qué pasa afuera? ¿Sí? En líneas generales, esto es una mala traducción del texto del cual extraímos el artículo. Extrajimos el artículo. ¿Qué hay afuera? Debería significar algo así como ¿qué pasa afuera? ¿Sí? Así sería bien traducido. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa afuera? ¿Qué hay afuera? ¿Sí? Bueno, sabemos bien, si estamos hablando del clima, sabemos bien cómo tenemos que responder a ese enunciado, ¿sí? Le decimos cómo está el clima a la otra persona y no hay problema, ¿sí? Afuera significa fuera de mi casa. Afuera significa fuera del recinto en donde estoy, o algo similar, pero sabemos bien qué significa, ¿sí? Después, en segundo lugar, imagínense que esta persona a la que le preguntamos qué pasa afuera, qué hay afuera, nos responde, bueno, afuera hay lluvia, ¿sí? También entendemos perfectamente qué significa. Por otro lado, podríamos empezar a inferir alguna proposición a partir de eso, bueno, como conocemos la lluvia. Sí, nosotros conocemos la lluvia, sabemos que la lluvia, sabemos cuándo hay lluvia, cuándo no, ¿sí? Y podríamos decir, aunque sería una expresión rara y redundante en español, no es agramatical y no es asignificativa, podríamos decir la lluvia llueve, ¿sí? Y sí, sabemos qué significa, está bien, es un poco rara la expresión en español, pero sabemos qué significa cuando alguien dice, bueno, la lluvia llueve. Y sí, significa que ese tipo de fenómeno sucede solamente cuando están cayendo ciertas gotas del cielo, hay una precipitación por la cual nosotros sepamos qué es lo que está sucediendo a nivel climático y demás. Sabemos cuándo tenemos que usar esta expresión, ¿sí? Y sabemos en última instancia que también esto es medio tautológico, ¿no? O sea, es medio redundante decir que la lluvia llueve, pero sigue teniendo sentido igual, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si todo eso lo usamos con expresiones y combinaciones bien metafísicas como las de Heidegger? Por ejemplo, Heidegger se podría preguntar, ¿qué hay afuera? Y afuera usa el término en un sentido absoluto, en un sentido de afuera de todo el ser, de todas las cosas que son. Bueno, si usas la palabra afuera en un sentido absoluto, no te estás refiriendo a nada, ¿sí? Porque estás hablando de algo que está por fuera de todas las cosas a las que te podés referir. Entonces, en última instancia, no podés usar la palabra afuera en términos absolutos. Afuera es una palabra que solamente está hecha para usarse en un sentido relativo. Es afuera de un lugar concreto en el cual quede claro dónde estás, ¿sí? O quede claro a qué te estás refiriendo con adentro, ¿sí? Se define por oposición. Si vos sabés qué estás definiendo como adentro, vas a saber que vas a estar definiendo como afuera. Entonces, en este sentido,
Si yo pregunto qué hay afuera en términos relativos y se entiende bien qué estoy considerando que es adentro y qué estoy considerando que es afuera, y la otra persona también lo entiende, bueno, eso me lo va a poder responder de forma bastante concreta, de forma empírica. Me va a poder decir, por ejemplo, qué pasa con el clima, ¿sí? En la circunstancia adecuada. Ahora, si yo pregunto qué hay afuera, qué existe afuera de todas las cosas que son, en términos absolutos, como hace el metafísico, estoy deformando un poco el uso. No estoy usando la palabra afuera adecuadamente. La palabra afuera es significativa, pero la estoy usando de forma inadecuada, en una circunstancia en la que no está bien usarla, ¿sí? Porque afuera no puede referir simplemente afuera de todas las cosas que son. No sabría en qué circunstancia está bien usada la palabra afuera o no respecto de ello. Vamos a la siguiente, la que se contrapone con afuera y lluvia. Una cosa que dice Heidegger es, bueno, ¿qué hay afuera del ser? Bueno, afuera hay nada, ¿sí? Afuera está la nada, y la nada no es, ¿sí? Y empieza a sustancializar la nada como si fuera algo concreto. Claro, gramaticalmente esto es correcto, está reemplazando la palabra nada con la palabra lluvia, pero el tema es, no sabemos a qué se está refiriendo. ¿Afuera de dónde? De vuelta está usando la palabra en términos absolutos, y con nada. ¿A qué te estás refiriendo con nada? Porque nada también, para Carnap, es un término relativo. Uno se refiere, con la palabra nada, está negando que haya algo de lo que le interesa en una determinada categoría puntual, ¿sí? Por ejemplo, no estoy haciendo nada, no significa no estoy respirando, no estoy existiendo, no estoy viviendo. Significa no estoy haciendo nada que sea interesante para la otra persona porque me preguntó, no sé, con qué me estoy entreteniendo en este momento. Y yo le digo, bueno, no estoy haciendo nada. Es un término también relativo y se está usando en sentido absoluto en esta expresión de heideggeriana, ¿sí? Y entonces, si empezamos a aceptar estos usos, el primero es el más disimulado, ¿no? El de qué hay afuera en términos absolutos. Después digo, bueno, afuera nada hay. Hasta cierto punto es disimulado también. Ya el tercer uso no es nada disimulado, ¿viste? Bueno, así como podemos decir que conocemos la lluvia, entonces podríamos decir, según Heidegger, o según esta interpretación de Heidegger que hace Carnap, podríamos decir, bueno, conocemos la nada. Ahora la nada es algo y que es objeto de mi conocimiento, a pesar de que no sé cuándo usar ese término. Es una locura, ¿sí? Y en última instancia llega a formular una expresión que es la nada nadea. Hasta inventa un verbo para poder tratar de hacer lo mismo que lo que hacemos con la proposición la lluvia llueve, con algo que sí es concreto, ¿sí? Entonces fíjense que en realidad ninguno de estos términos es asignificativo en sí mismo. Porque sabemos cuándo usar la palabra afuera, la palabra nada, inclusive la palabra nadea. Podría yo llegar a asignarle un significado concreto en algunas circunstancias y con un criterio de aplicación claro a la palabra nadea. El problema acá es que se las está usando, se está combinando estas palabras en un sentido que es inadecuado y por eso se está sustancializando la nada y se está absolutizando la palabra afuera, ¿sí? Y entonces nos termina originando un montón de proposiciones que no sabemos cuándo están bien usadas y cuándo no. Y eso es justamente lo que hace el metafísico para Carnap. Se encarga de formular un montón de proposiciones que en realidad son sumamente incorrectas por una extrapolación de determinadas palabras que sí son significativas en el lenguaje natural, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Y entonces, esta comparación lo que hace es mostrar que tanto las preguntas como las respuestas metafísicas en torno a la nada, por ejemplo, como en el caso de Heidegger, no tienen sentido, ¿sí? Dice, todo esto que hace el metafísico no tiene sentido. Lo que hace es un uso similar al que nosotros hacemos con otras palabras que sí están correctamente utilizadas, pero las usa en un sentido y en circunstancias que son completamente inadecuadas. Como yo cuando digo, César es un número primo. Es un número primo, es perfectamente un predicado significativo. César es una palabra que también es plenamente significativa. Ahora, no puede usar esas expresiones juntas porque algo va a salir mal. Entonces, eso es lo mismo que está pasando acá. Y este análisis lo extiende a otras expresiones en la sección siguiente, que no vamos a meternos en ella, pero se llama carencia de sentido de toda metafísica, ¿sí? Y hace el mismo tipo de análisis. Por ejemplo, hace el mismo tipo de análisis con la palabra ser. Dice cuándo, en qué circunstancias se usa la palabra ser en un montón de sentidos inadecuados, ¿sí? A pesar de que hay un montón de circunstancias donde el sentido de la palabra ser es completamente bien definido y correcto, ¿no? Entonces hace una diferenciación de los usos metafísicos incorrectos y correctos de ese tipo de expresiones, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo aviso para la grabación también que estoy viendo el chat, no es que estoy... No estoy delirando y hablando solo, sino que hubo un montón de cosas que fueron poniendo en el chat. Ahí está. Bueno, entonces,
Vamos a avanzar un poquito más ya sobre la parte final de lo que tenemos que conversar. Fíjense en esto que es muy, pero muy interesante. Esta característica del lenguaje metafísico, ¿sí? de que es un completo sinsentido para Carnap, el lenguaje metafísico, hace que el discurso metafísico quede como algo inferior inclusive que el discurso ficcional, que los cuentos de hadas. Dice, tiene menos valor el discurso metafísico que el discurso de los cuentos de hadas. ¿Por qué va a decir esto? Bueno, fíjense la siguiente cita. Ahora aparece claramente la diferencia entre nuestros puntos de vista y los de los antimetafísicos precedentes, es decir, por qué la estrategia de Carnap fue por el lado de decir que las expresiones de los metafísicos no son significativas en vez de decir que están equivocadas o que son estériles. Dice, nosotros no consideramos a la metafísica como una mera quimera o un cuento de hadas. Las proposiciones de los cuentos de hadas no entran en conflicto con la lógica, sino solo con la experiencia. Tienen pleno sentido aunque sean falsas. Es decir, nosotros entendemos perfectamente el sentido de las expresiones de los cuentos de hadas. Lo único que pasa es que no tienen que ver con la experiencia que tenemos. Y ahí sigue, ¿no? La metafísica no es tampoco una superstición. Es perfectamente posible creer tanto en proposiciones verdaderas como en proposiciones falsas, pero no es posible creer en secuencias de palabras carentes de sentido. Las proposiciones metafísicas no resultan aceptables ni aún consideradas como hipótesis de trabajo, ya que para una hipótesis es esencial la relación de derivabilidad con proposiciones empíricas, verdaderas o falsas, y esto es justamente lo que falta a las pseudoproposiciones. Lo que está diciendo es, como no tiene ninguna referencia a algo que podría ser adecuado en alguna experiencia, la metafísica directamente no tiene sentido. Las proposiciones del cuento de hadas tienen todas sentido, lo único que pasa es que son falsas para la experiencia que tenemos. Pero si existieran las hadas, los unicornios y lo que fuere, nosotros podríamos experimentarlo. Nosotros sabemos en qué circunstancias estaría bien usada la expresión para referir a algo que vemos. Además que con las proposiciones de la metafísica ni siquiera eso queda claro. ¿En qué circunstancias algo tendría que suceder para que podamos usar esas expresiones correctamente? Entonces va a decir, la metafísica ni siquiera es un cuento de hadas. El cuento de hadas tiene mayor categoría en el lenguaje que las proposiciones de la metafísica. Las proposiciones metafísicas solamente surgen por un error del lenguaje y ni siquiera pueden ser objeto de creencia, dice. Y así vamos a llegar a qué lugar le da a la metafísica nuestro querido Carnap para poder tratar de rescatar un poquito a la gran cantidad de filósofos y filósofas en la historia de la filosofía que se dedicaron a la metafísica, porque obviamente no les va a decir que son todos idiotas, ¿no? No puede llegar a decir eso, sería algo bastante poco creíble. Hay numerosos metafísicos que son sumamente inteligentes y sumamente perspicaces y que formularon sistemas metafísicos enormes y enriquecedores para la historia de la filosofía. Entonces, ¿por qué todos ellos cayeron en este error? Porque así todo les está diciendo que se están equivocando. Y va a decir, bueno, en realidad por cómo surgió la filosofía, tuvo un lugar bastante preponderante a nivel cultural y social, sociohistórico, que no es el que los metafísicos están identificando. Los metafísicos están pensando que están llegando a los secretos más profundos de la realidad con lo que están haciendo, cuando en realidad no lo están haciendo y se están equivocando, pues la metafísica sale de otro lado. Y va a decir que la metafísica sí tiene un contenido, sí tiene cierta validez la metafísica, pero el contenido no es teórico, es decir, las proposiciones de la metafísica no nos pueden decir cuáles son las relaciones objetivas entre las cosas, tanto entre las que existen como entre las que no existen, ¿sí? Son, en cambio, ¿sí? La metafísica es, en cambio, una serie de proposiciones que sirven para la expresión de una actitud emotiva ante la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que dice, bueno, en general, para poder encontrarnos con la vida y poder abordar la complejidad del mundo con el que nos encontramos, en primera instancia, lo que hizo la humanidad fue formular mitos, ¿sí? Fue formular mitos para poder abordar su actitud emotiva ante la vida. La complejidad de la vida la necesitaban expresar de alguna manera y entonces en primera instancia el mito fue el que cumplió esta función, de poder expresar lo que le sucedía a las personas frente a ese mundo complejo y complicado. Y después, esa complejidad de la vida y las sucesivas emociones que eso iba generando en las personas, se fueron articulando, ¿sí? En dos
tipos de disciplina muy distintas una vez que se abandonaron los mitos. Por un lado, se recuperó la expresión emotiva por la poesía, que lo que hace es intensificar su efectividad vital. Esto quiere decir que la poesía lo que hace es generar determinados sentimientos que te hacen actuar de una determinada manera, que te motivan a actuar de determinadas formas ante la vida, ¿sí? Así como antes lo hacían los mitos, bueno, ahora lo hace la poesía y demás formas de arte. Y por otro lado lo recuperó la teología, que intentó recuperar algunos elementos del mito, como la explicación de dónde vienen las cosas, de dónde surgió el mundo y demás, y lo articula de forma sistemática en un sentido más metafísico de forma explícita. De hecho, muchos de los metafísicos al mismo tiempo son teólogos, ¿sí? Entonces, el tratar de armar una teoría integral acerca de cuál es el origen del mundo, cómo funciona, cuáles son los secretos de la existencia, a partir de contenido teórico, es algo de lo que se encargó la teología cuando surgió y que en última instancia es una tarea que intentó recuperar la metafísica. No sé si alguien quería hacer una consulta. Como que alguien se desmutió. Ahí está. Bien. Uy, perdón. Vuelvo a la diapositiva anterior. Bien, entonces, la metafísica lo que intenta hacer es algo similar a la teología, especialmente en los ámbitos secularizados, en los ámbitos donde ya no es tan patente la creencia, digamos, en Dios en un sentido religioso muy fuerte, no se haya desarrollado la teología como disciplina, ¿no? Dice, la metafísica lo que intenta hacer es algo parecido, intentar responder a las preguntas más profundas acerca de la existencia con contenido teorético, pero en realidad el mito, que es el predecesor de la metafísica, no surgió para eso, surgió para que nosotros podamos adoptar determinada actitud frente al mundo y para poder darnos lecciones acerca de cómo actuar y de cómo manejar la complejidad del hábitat que tenemos alrededor, por decirlo así. Entonces, si nosotros queremos hacer eso, si queremos expresar mejor lo que nos pasa frente al mundo que tenemos alrededor, bueno, la metafísica claramente es inadecuada, porque la metafísica parece que tiene contenido teórico o teórico. Ya se mostró durante todo este artículo que la metafísica no puede tener ese contenido porque lo que propone son proposiciones sin sentido. Entonces, si quiero hacer simplemente una expresión de la actitud emotiva ante la vida, entonces el arte es infinitamente más adecuado que la metafísica para eso. Y ahí termina, muy extrañamente, pero a mi parecer de forma hermosa, con una referencia a Nietzsche. Eso es inédito para cualquier persona súper mega científica, ¿no? O sea, termina con una referencia a Nietzsche y va a decir, Nietzsche, como metafísico y artista, se dio cuenta perfectamente de esto que vengo planteando durante el artículo y logró evitar los errores de todos los anteriores. ¿Por qué? Porque cuando hace un estudio de la moral, histórico genealógico, por ejemplo, más allá del bien y del mal, ve de dónde salieron esos términos, en qué circunstancias se aplicaron primero, y ve cómo fueron evolucionando los términos a lo largo del tiempo a partir de determinadas pruebas históricas, ¿no? Entonces, cuando quiere hacer una descripción teórica concreta con contenido empírico, va y la hace. Y cuando quiere decir cosas que vendrían más articuladas en un sistema metafísico, lo que hizo fue expresarlo de forma integral y de forma más completa en su obra más famosa, que es Así habló Zaratustra. Y justamente, Así habló Zaratustra no es un tratado de metafísica que intenta describir el mundo de forma teórica, que eso ya sabemos que la metafísica no lo puede hacer, sino que es una novela. Entonces dice, lo que hizo Nietzsche fue darse cuenta que la metafísica no puede terminar en otra cosa que en arte si quiere cumplir su cometido de expresar bien la actitud ante la vida. ¿Sí? Entonces, va a decir, Nietzsche es el que se dio cuenta perfectamente dentro de los filósofos anteriores que la metafísica no sirve para las cosas que pretendía servir, y que en última instancia deberíamos cambiar lo que hace la metafísica por lo que hace el arte. Y para poder describir efectivamente las relaciones objetivas entre las cosas, nos tenemos que remitir a la experiencia y a la descripción empírica del mundo. ¿Sí? Y bueno, habiendo terminado con todo esto, ¿sí? Vamos a una notita que deja al final de todo el artículo, que es un añadido que hace después. Después lo que le dijeron es, bueno, perfecto, vos te peleás con la metafísica, ¿a qué llamás metafísica? Porque nunca lo planteó en todo el artículo. O sea, se peleó un montón con los metafísicos, con un montón de cosas que dicen, pero no definió bien metafísica. Entonces, va a decir que metafísica, según el empleo de dicho vocablo a través de este estudio, ¿sí? Se usa de acuerdo con el uso común que se le da en Europa. O sea, aplicándolo al campo de pretendido conocimiento de la esencia de las cosas
que trasciende la jurisdicción de lo empíricamente fundado, de la ciencia inductiva. En este sentido, metafísica incluye sistemas como los de Fichte, Schelling, Hegel, Bergson, Heidegger, pero excluye aquellas tentativas orientadas a lograr generalizaciones o síntesis de los resultados de las diversas ciencias. Es decir, metafísica, en última instancia, ¿sí?, se refiere a todas esas disciplinas que pretenden un conocimiento fundado en cosas que van más allá de la experiencia. Y entonces ahora sí tiene sentido que asocie a la metafísica con todas esas proposiciones que no tienen sentido porque no tienen un criterio de aplicación definido en virtud de las experiencias concretas que nosotros podamos tener, ¿sí? Ahí como que se le termina de dar un cierre a todo. Pero bueno, es algo icónico que este sea un agregado que hizo después y que no haya definido bien metafísica en su momento. Pues la misma expresión de metafísica, si no tiene un significado claro y no tiene un criterio de aplicación claro, podría haber caído bajo sus propias críticas. Entonces por eso necesita usar una definición ahora. Necesita definir bien el término para que la expresión metafísica no caiga como presa de sus propias críticas, ¿no? Bien, y con esto estamos. Listo, ahí está. Bien, gente. Entonces tenemos unos minutitos por si quieren hacer consultas, comentarios acerca del artículo. ¿Les gustó, no les gustó? O por lo menos lo que fuimos conversando. ¿Les sirvió, no les sirvió? Pueden decir lo que ustedes quieran. Que también viene bien para poder sacar algunas dudas, si hubo alguna parte que fuera un poco más confusa, lo que fuera. Elberto, sí, todo tuyo. Hola Ignacio, gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, yo tengo un montón de comentarios. Va a ver si puedo decirlos de una manera más o menos resumida y ordenada. Y si no, El prim- ¿querés ir haciéndome los comentarios de a uno y que yo te los vaya respondiendo o preferís hacer todo junto? Bueno, comencemos, vamos entonces por partes para hacerlo de una manera un poquito más ordenada. Con respecto a la última definición de metafísica, me parece interesante el hecho de que acá se está señalando unos sistemas metafísicos, en particular todos ellos post-kantianos, y en buena medida uno puede decir que a la larga el positivismo, por un lado, el positivismo de Comte, en primer lugar, y más adelante el positivismo lógico se presentan en buena medida como una filosofía que rechaza otro tipo de filosofía que le es contemporánea en ese momento, u otra forma de hacer filosofía que le es contemporánea, que hoy en día diríamos que es más próxima o hace parte o está contenida dentro de la tradición continental. Y que pues digamos que la tradición inglesa, más de corte empirista, y en este caso que se refleja también en el Círculo de Viena, pues en muy buena medida rechaza, eh, pero la pelea no tiene que ver en buena medida con los filósofos prekantianos o incluso con Kant mismo, sino es con esa forma de filosofía que también se caracteriza por ser una filosofía también antipositivista, anticientista, o que trata de buscar una alternativa al modo de pensamiento científico, o de considerar que la filosofía es algo que va más allá de la ciencia, que no es una filosofía de la ciencia definitivamente. En cambio, el positivismo es, o quiere ser, o pretende ser una filosofía de la ciencia, incluso desde Comte. Entonces, en ese sentido, eh, pienso que cuando se habla de metafísica se está hablando de un tipo especial de metafísica que surge en cierto momento, que tiene sus abusos, y en buena medida lo que hace el positivismo lógico es denunciar esos abusos y tratar de reorientarle el camino de la filosofía, eh, para que pues, no se convierta en una palabrería que al final no puede ser mejorada porque no hay nada con respecto a qué compararla, es decir, no hay un criterio de realidad con la cual se pueda decir si es verdadera o no. Ese sería mi primer comentario. Sí, de hecho, estoy de acuerdo, pero también me encuentro alguna complejidad
que no sabría bien cómo... Yo no, o sea, sé por qué no aparecen, por ejemplo, Aristóteles y Platón, porque en realidad las filosofías de ellos en este momento no tenían demasiada vigencia, ni siquiera, digamos, un neoplatonismo, un neoaristotelismo, entonces no era necesario discutirlo. El Círculo de Viena estaba más concentrado en discutir las posturas que tenían más vigencia en esa época, ¿no? Entonces, no se ponían, si bien aparecen dentro del artículo incluidos términos que son bien particulares, de la propuesta de, por ejemplo, Platón, Aristóteles y demás filósofos que son más antiguos, que, como vos mencionabas, prekantianos, ¿sí? Lo que me parece particularmente llamativo es que no se incluya a Kant en esta lista. ¿Por qué? Porque más o menos en la misma época, digo, hacia principios del siglo XX, había surgido muy fuertemente en algunos lugares sobre todo Alemania, había surgido una movida neokantiana muy fuerte, de hecho, puntualmente en dos ciudades alemanas, por lados distintos. Una tenía más como pretensiones histórico-axiológicas, pretendían decir, bueno, cómo surgían los valores a través de la historia, y que eso en última instancia es algo que descubrimos históricamente, pero que tiene raíz en nuestra misma forma de conocer el mundo, y otros que sí intentan ser más neokantianos y hacer una propuesta nueva desde su teoría del conocimiento. Pero eran dos propuestas bastante famosas y que ganaron bastantes universidades, digamos, en la época en la que fueron propuestas. Entonces, me extraña que no se lo ataque directamente a Kant, por ejemplo, en esta cita puntual. Si bien aparece la crítica a la noción de cosa en sí o de noúmeno, digamos, a lo largo del artículo de Carnap, ¿no? Entonces aparece cierta crítica a Kant. Intuyo que la crítica a Kant no aparece porque hay algunas interpretaciones que también habían surgido más o menos durante esa época, pero hay algunas interpretaciones en general que lo que intentan decir es que Kant lo que trataba de hacer era integrar todo el conocimiento científico del momento bajo un solo sistema metafísico que inhabilitara otras formas de metafísica distintas, ¿no? Que eso es algo que el propio Kant dice. Y entonces, en ese sentido, se podría decir que lo que trataba de hacer era integrar lo que se sabía hasta el momento de matemática, justificándolo desde las intuiciones puras del espacio y del tiempo, lo que se sabía en física y en otras ciencias empíricas a partir de una justificación en las categorías del entendimiento, y así sucesivamente. Es decir, proponía cosas que están metafísicamente cargadas para alguien del Círculo de Viena, pero en última instancia su pretensión era integrar todo lo que decían las ciencias. En ese sentido, tampoco aparece una crítica a Husserl, por ejemplo, maestro de Heidegger, ¿sí? No aparece una crítica a él, y su propuesta era bastante cercana. De hecho, Heidegger dice lo mismo que yo con otras palabras, con palabras más complicadas. Lo denuncia por eso, digamos. Entonces, aparece crítica a la metafísica en general durante todo el artículo, pero me parece que lo que está haciendo acá Carnap es distinguir entre quienes por lo menos tuvieron la pretensión de integrar todo el conocimiento científico, intentar justificarlo como sistema abarcativo, y quienes ni siquiera pretenden eso. Lo que está haciendo es insultar a Heidegger, que Heidegger dice, bueno, este ni siquiera tiene ganas de integrar el conocimiento científico, tiene ganas de formular un sistema metafísico y nada más. Y Hegel hizo lo mismo, y Fichte hizo lo mismo, y Bergson hizo lo mismo, y empieza a denunciar en esta pequeña lista a quienes formularon sistemas metafísicos y ni siquiera tuvieron la pretensión de hacer algo en ciencia. De hecho, muchas de las proposiciones del mismo Comte caen bajo la crítica de Carnap. O sea, Comte para Carnap sería un metafísico más, un metafísico mucho más cercano a su propia postura, pero un metafísico más, porque Comte tiene compromisos metafísicos bastante fuertes en algunas cosas. Pero bueno, estoy de acuerdo en el sentido de que se está oponiendo una forma determinada de hacer metafísica, sobre todo está haciendo una lista de las posturas que tenían más vigencia en su época, pero no insulta a todas. Hay muchas posturas muy conocidas en su época que no está incluyendo dentro de esta lista porque, si bien las critica a lo largo del artículo, dice, bueno, por lo menos tiene una pretensión parecida a la nuestra, ¿no? Parecida a la del positivismo, que es tratar de dar cuenta de cómo se puede integrar todo el conocimiento científico. Entonces me parece que va por ese lado la lista. Pero, a ver, comparto todo lo que dijiste en el comentario, pero está bueno hacer esta distinción, porque sí, cómo define la metafísica, es extraño al final, porque en el artículo critica mucho más que lo que menciona en esta última definición de metafísica.
Sí, de acuerdo. Es definitivamente una... Es como si la separación estuviera respecto a si el tipo de sistema filosófico tiene una actitud procientífica o una actitud anticientífica, y lo que se consideraría metafísica es precisamente ese tipo de filosofía con una actitud más anticientífica, incluso más recientemente antipositivista, y que se consideraría que ya se desliga de la realidad y empieza a hablar de otras cosas, de fantasías, si se quiere, lo verían algunos así. Pero obviamente quienes están del otro lado, definitivamente diría que, por ejemplo, en el caso de Nietzsche, lo que se plantearía es que esa pretensión racionalista de la filosofía occidental ya se ha llegado a considerar que es simplemente inalcanzable y que ya tenemos que hacer otra cosa, es decir, que la filosofía misma tiene que ser superada. Entonces, también hay como una, creo yo, incomprensión de lo que hacen en el otro lado, de lo que se está planteando en las otras filosofías, eh, en el sentido de que esa tradición continental considera que lo que hacen los analíticos o lo que se hace en el otro lado todavía persiste en una visión de filosofía que ellos creen que ya está superada. Sí, 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 tal cual. Piensan que está superada, pero al mismo tiempo que es bastante popular, ¿no? Y bueno, nosotros lo habíamos visto en su momento con el panfleto del Círculo de Viena, que bien al principio del curso, ¿no? Como que la primera pretensión, sobre todo, es educar científicamente. Y no pueden hacer eso si las otras filosofías, por más que estén en declive, siguen siendo populares. O sea, en ese sentido quieren contraponerse a ella, digamos. Sí, de acuerdo. Bien. Bueno, el otro ah, comentario más general que quería hacer tenía que ver con la misma propuesta que hace Carnap acá para distinguir el discurso metafísico como un discurso sin sentido. Y aquí voy a lanzar una idea general que, pues, digamos, es una opinión que he tenido hace ya algún tiempo, pero quisiera ver qué dices al respecto. Y es, bueno, en buena medida, esta idea del sinsentido, que tiene que ver acá en parte con el hecho de tener unos términos que al final no tengan un referente, primero, y en segundo lugar, de tener unas proposiciones o unos enunciados que tienen problemas categoriales, que tiene que ver en últimas con el problema de los tipos que trató Russell, que tiene que ver con el problema del error categorial que trató Ryle y demás. Eh, en últimas tienen que ver con el hecho de la fuerte influencia que tuvo la lógica simbólica de Frege en el desarrollo de la filosofía analítica. Es que prácticamente se puede decir que es con el desarrollo de esta lógica simbólica que surge la filosofía analítica, y en especial la mediación del Tractatus de Wittgenstein. Es súper clave acá, que pues en algunas versiones de la historia del Círculo de Viena se dice que el Círculo de Viena se reunía a discutir el Tractatus, y el Tractatus se convirtió prácticamente en su Biblia, y definitivamente el Tractatus es especial porque, como yo lo entiendo, realmente lo que hace el Tractatus es derivar las consecuencias ontológicas de la lógica simbólica moderna. Es decir, considerar que, de acuerdo a la lógica simbólica moderna, de acuerdo al cálculo de primer grado, prácticamente, el mundo es así. Entre esas consecuencias está el hecho de, por ejemplo, el atomismo lógico, que ya había sido presentado explícitamente por Russell. Y en ese sentido, lo que es interesante de todo esto es que, de todas maneras, la lógica simbólica moderna involucra una metafísica. Hay una metafísica allá atrás. Sin embargo, y lo que hace precisamente Wittgenstein en el Tractatus es explicitarla. Lo que termina ocurriendo con el Círculo de Viena es que ellos adoptan esto y consideran que prácticamente el único lenguaje que es,
digamos, viable para las ciencias, por lo menos, pero que sería el lenguaje que hablaría de la realidad, es precisamente el lenguaje de esa lógica simbólica. De allí a que sea tan importante para Carnap hacer una sintaxis, es decir, lo que hace Carnap es sustituir la epistemología por la sintaxis lógica, en buena medida. Esa es la propuesta de la filosofía de la ciencia de Carnap, pero hay una falta de reconocimiento en ese momento de que ese lenguaje, esa lógica, llevan consigo unos compromisos metafísicos específicos que en ese momento no se reconocen. Es más adelante que se empieza a tener conciencia de eso, y digamos que buena parte de la pelea que se presenta en ese momento tiene que ver con el hecho de que cierto tipo de sistemas filosóficos o de enunciados que se usan en esos sistemas filosóficos, pues tienen problemas para ser reducidos, transformados a expresiones que puedan caber como fórmulas bien formadas en expresiones del cálculo de primer orden, y por tanto son sin sentidos, pero hay una ceguera con respecto a los compromisos de ese mismo lenguaje. Sí, sí, pasa mucho. A ver, creo que sobre todo lo que incorporan de la lógica simbólica, o sea, lo principal y la principal incorporación es justamente el hecho de que la lógica simbólica les da muchas herramientas para poder. O sea, en primer lugar, es una superación sin dudas de la lógica aristotélica que permite expandir el análisis a casi todo el lenguaje o a casi todas las expresiones del lenguaje natural, o por lo menos permite una interpretación de muchas más expresiones que las que permite la lógica aristotélica, que solamente permite hacerlo con determinado tipo de proposiciones y con determinadas formas de razonamiento. Entonces, cuando empiezan a expandir eso, y sobre todo con el estudio de las relaciones, que eso es algo que no se podía hacer tanto con Aristóteles, o sea, poder estudiar la lógica de las relaciones lógicas y cuál es la sintaxis de las relaciones, que es algo bastante fundamental y que aparece recién con la lógica simbólica moderna. Lo que se puede hacer es darle un nuevo impulso a todo el análisis de lo que hacen las ciencias, porque las ciencias en general se empieza a creer que pueden ser axiomatizadas, y que pueden ser axiomatizadas, que en última instancia las teorías no son más que conjuntos de enunciados ordenados axiomáticamente. Entonces lo que habría que hacer con cada una de las ciencias es axiomatizarlo en la medida de lo posible y tratar de probar cuáles son las relaciones lógicas entre sus enunciados, y ese es en última instancia lo que permitiría conectar la experiencia con cualquier otro tipo de enunciado que aparezca dentro de una teoría. Ahora, no van a pensar, no van a admitir los compromisos metafísicos que se podrían inferir a partir del lenguaje lógico que están adoptando, porque no es que se comprometen con que ese lenguaje lógico es el único correcto, sino que dicen que esa forma de hacer lógica es la correcta, y que en última instancia podrían llegar a, o sea, se podría llegar a cambiar la sintaxis lógica. De hecho, no consideran que está hecha la tarea de la filosofía, por ejemplo, por tener el Tractatus en la mano. Entonces, necesitan armar esa sintaxis lógica. Por ejemplo, el Tractatus de Wittgenstein y los Principia de Russell y Whitehead no explicitan en ningún momento, si bien Russell sí lo hace después, no explicitan en ningún momento la teoría de los tipos, que es algo básico para poder describir los errores categoriales, como el que les mencionaba antes de César es un número primo, que es un número primo, es un predicado que solamente se puede aplicar a determinados sujetos, ¿sí? Cuando pertenecen a una cierta categoría, que es la de los números. La teoría de los tipos, ¿sí? De los tipos lógicos, la propone Russell, la propone en un artículo posterior, pero no está propuesta ¿cómo es? En el Tractatus de Wittgenstein ni en los Principia de Russell, que son los que le dan impulso al análisis lógico del círculo de Viena. Entonces, no admiten ciertos compromisos metafísicos, más que nada porque es una tarea por hacer todavía esa sintaxis lógica que quieren formular para poder describir adecuadamente el mundo. Ahora, lo que sí podríamos decir es que toda manera de hacer lógica tiene compromisos metafísicos, ¿sí? No lo podemos culpar por no admitir los compromisos metafísicos del lenguaje que estaban usando en el momento, porque era una herramienta de construcción. Entonces, en última instancia,
aunque vieran que había ciertos compromisos metafísicos en el lenguaje, cosa que no sabemos a ciencia cierta, podían decir, bueno, esto en última instancia lo podemos superar con una mejor sintaxis a futuro. Total, todavía estamos desarrollando esta lógica. Pero uno podría decir, bueno, sí, la elección de cualquier lenguaje revela ciertos compromisos metafísicos que tienen. Y de hecho, el mismo Círculo de Viena tiene algunos compromisos metafísicos fuertes, ¿sí? No son completamente agnósticos respecto de cualquier tipo de proposición que uno diría que es metafísica. Y eso se nota cuando se llega al análisis del final del Tractatus de Wittgenstein. Cuando Wittgenstein dice hacia el final del Tractatus que de lo que no se puede hablar hay que callar, uno le puede preguntar, bueno, y entonces, y lo dice simplemente para no tratar de hablar de más cosas de las que el mismo lenguaje puede habilitar como un análisis lógico de sí mismo. Bueno, uno podría decir, bueno, el análisis del lenguaje que hace el propio lenguaje es un análisis que está rompiendo con las mismas reglas que aparecen dentro del Tractatus. Cuando uno se pone a analizar lo que dice el Tractatus como un análisis del lenguaje hacia el propio lenguaje, bueno, empieza a caer en algo medio complicado, que es simplemente decir, bueno, tal vez todo el Tractatus sea simplemente un tratado de cosas que solamente puede decir alguien desde fuera del lenguaje acerca del lenguaje, y eso debería estar inhabilitado por el mismo pasaje del Tractatus que dice, bueno, de lo que no se puede hablar hay que callar. O sea, el Tractatus termina con un pasaje que se suele interpretar en el sentido de Wittgenstein está censurando todo lo que él mismo dijo durante todo el libro, ¿sí? Y en ese sentido uno puede decir, bueno, sí, para criticar a la metafísica o para criticar cualquier tipo de uso incorrecto del lenguaje, en definitiva, según el proyecto mismo del Círculo de Viena y según lo que pasa en el Tractatus de Wittgenstein, lo que tenemos que hacer es romper con las mismas reglas del lenguaje. Como les decía antes, Carnap cae en algo similar acá. O sea, durante todo el artículo no define bien a qué se está refiriendo con metafísica, y lo que dice que caracteriza a la metafísica es usar expresiones que no tienen un significado y un criterio de aplicación claro. Entonces está cayendo en el mismo problema que había criticado. Después intenta poner un parche sobre eso. Pone una nota al pie acerca de qué significa metafísica. Pero él no lo había aclarado. Entonces, no estás cayendo bajo tu propia crítica. Y en última instancia, no el positivismo lógico no cae muchas veces bajo sus propios cuestionamientos, justamente porque intenta censurar la metafísica en una forma en la que su propia crítica de la metafísica quedaría censurada también. Bueno, eso es algo interesante, es una forma como más sutil de intentar mostrar que hay compromisos metafísicos de fondo dentro de la propuesta del Círculo de Viena. En que no es que se están sacando de encima toda metafísica, sino que se están sacando de encima una cierta forma de hacer metafísica, pero ellos no lo admiten, piensan que se están sacando de encima todo lo que es el discurso metafísico de la época. Sí, hay un montón de cosas que no notan, ¿sí? No sé si se los podemos imputar en el momento por el tipo de lógica que eligen, porque piensan, insisto, que es una herramienta en construcción, pero sin dudas tenés razón en el sentido de decir, bueno, no admiten los compromisos metafísicos que tienen, y en última instancia no pueden evitarlos, y de eso se van a dar cuenta después, como bien habías mencionado vos también. No sé Sí, de si acuerdo. respondí. No, sí, muy bien, muy claro. Incluso pensaba, a ver, el principio verificacionalista es algo que toman ellos del Tractatus, pero el principio verificacionalista tiene algo importante, y es que está fuertemente comprometido con la idea en la misma lógica simbólica moderna, las expresiones que tienen significado son las expresiones referencialistas. Es decir, las expresiones, es decir, un problema semántico de la misma lógica simbólica moderna son precisamente aquellos enunciados con términos referencialmente vacíos. Claro, sí, en ese sentido lo que sí hace el Tractatus es en realidad tomar como unidad de análisis a los hechos en vez de hacer un análisis detallado de cada una de las palabras que integra una proposición, ¿no? Acá hay ciertas diferencias con la propuesta de Carnap, por ejemplo, ¿no? Que Carnap hace un análisis más profundo, no se queda simplemente con la proposición como unidad de análisis que debería referir a ciertos hechos, ¿no? Lo que Wittgenstein llama hechos. Pero sí, o sea, por lo menos el uso que le dan, ¿sí?, a esa lógica presupone ciertas cosas. Eso estoy completamente de acuerdo. Puntualmente presupone,
y pongámoslo en el sentido de Russell, que tal vez es un poco más explícito, presuponen que hay determinados componentes atómicos de la realidad a los que se puede referir, ¿no? Que es algo parecido a lo que vos venías mencionando recién. Y eso es justamente el problema principal que van a encontrar. Que en realidad la realidad no es tan prístina como para poder tratar de decidir cuáles son los elementos atómicos de la realidad a los que refieren ciertas proposiciones, y en última instancia todo lo demás se construye a partir de eso. Ese es un presupuesto que tiene no solamente el criterio verificacionista, sino que tiene el mismo uso de esa lógica que había en esa época. Hoy en día seguimos usando una lógica similar a la lógica simbólica de ese momento. No es que avanzamos grandes pasos a partir de ahí, pero no lo usamos con los mismos presupuestos porque entendemos por qué lado criticarlos. Si no quisiéramos adoptarlos, y si quisiéramos adoptarlos, bueno, sabemos cuáles son las críticas que nos competen, digamos. Pero sí, en esta época se hacía un uso bastante inocente de la lógica, como si no tuviera todas esas implicancias, de ese tipo de lógica, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, el Tractatus dice explícitamente el mundo está hecho de hechos. Claro, sí, Los por hechos eso están constituidos de objetos. Entonces, es importante el asunto de que, en principio, se está diciendo que los constituyentes básicos de la realidad son los objetos, y eso ya involucra unos compromisos ontológicos importantes. Es decir, claro, de eso eso sería un problema zafa. con... Claro, de eso zafa Carnap porque Carnap, por ejemplo, no se compromete con eso. Carnap dice explícitamente, sí, podríamos considerar que los referentes últimos son los objetos, pero también podría ser las experiencias, podría ser experiencias globales, pone otras alternativas. Hay varios integrantes del Círculo de Viena que se dan cuenta de esto y tratan de evitar algunas de sus consecuencias. De hecho, el mismo Russell, cuando hace el prólogo del Tractatus, se da cuenta de varias de estas cuestiones, y entonces se trata de abrir de alguna de esas propuestas, pero tampoco lo mejora, digo. Lo convierte en una El teoría de los datos positivismo de los sentidos. sí, el positivismo y Russell lo que hacen es marcar, o sea, desde su compromiso empirista, marcar algunos presupuestos que podrían llegar a ser metafísicos en el Tractatus, pero al mismo tiempo dejan todos esos baches como problemas sin resolver. Ajá. Como si los pudieran llegar a resolver en el futuro. Y entonces, sí, en ese sentido, hicieron ese intento durante un tiempo y después fue un proyecto fallido, ¿no? O sea, después fue un proyecto clausurado, por decirlo así. Así que sí, estoy muy de acuerdo con tu análisis en general de todas estas cuestiones. Bien, gracias Muy Ignacio. Creo que eso interesante. sería todo por mi parte. Gracias. Pero por favor, gracias a vos. Bueno, y vi que Alexandre le puso el comentario me acuerdo del neocantiano Ernst Cassirer, que sí también tenía pretensiones científicas y era cercano a Schlick. Es interesante las elecciones de Carnap. Sí, tal cual. O sea, de hecho, o sea, podría haber criticado a Kant como un metafísico más dentro de esta lista, pero se hubiera opuesto a dos escuelas bastante importantes, que eran las que yo les había mencionado, la de Marburgo. Bueno, no les había mencionado qué escuelas eran, pero dos escuelas neocantianas importantes de la época, que eran la de Baden y la de Marburgo. La de Baden se dedicó más a la filosofía práctica de Kant, y la de Marburgo sí se dedicó a una epistemología neocantiana, y Schlick formaba parte de estos últimos, ¿no? De los de Marburgo, que se dedicaban más a una epistemología. Y obviamente tiene un montón de presupuestos que critican, pero bueno, independientemente de eso, más allá de que haya un montón de presupuestos que Carnap critica de estas escuelas, por lo menos la escuela de Marburgo tenía una pretensión científica, y es justamente por eso que hace esta elección, ¿no? Así que hace esta elección de denunciar como metafísicos específicamente a los del otro bando. De hecho, si no me equivoco, Cassirer tuvo un debate famoso con Heidegger, y entonces en ese sentido era bastante patente que se oponía más a Heidegger que a Cassirer. A Cassirer le podía criticar algunos de sus presupuestos, pero no le iba a criticar el proyecto, porque el proyecto era el mismo. Entonces, bueno, ahí es interesante notarlo. Esa elección de sus enemigos, digamos, por decirlo así. Así que bueno. Bueno, estuvimos conversando mucho ahí en esta última media horita, así que si quieren la vez que viene seguimos charlando acerca de estas cuestiones. Igualmente vamos a avanzar con un tema distinto, pero nos podemos tomar un ratito para poder ir intercambiando algunas opiniones, algunos pensamientos que les vayan surgiendo. Si quieren ponerlos también en
en el Classroom, bienvenido sea para que sigamos charlando. Y bueno, espero que tengan muy lindo fin de semana, así ya vamos partiendo más o menos en horario. Muchas gracias, Ignacio. Feliz fin de Muchas semana. gracias. Gracias por la compañía en la reunión y por las intervenciones también. Lindo fin de. Muchas gracias, muy buen fin de. Gracias, igualmente.